buenos días y bienvenidos a esta primera edición del Espacio Europeo de Datos de Turismo, posicionando la industria turística europea. Se trata de una jornada organizada en colaboración entre Hosteltour y AnySolution. Por eso está con nosotros Dolores Ordóñez, que es su CEO y es quien va a copresentar también esta jornada. Así que te saludo en primer lugar. Loli, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Manolo. ¿Qué tal estás? Pues sí, pues muchísimas gracias por colaborar en organizar esta jornada, porque realmente lo que estamos trabajando es fomentar este nuevo concepto, ¿no? Del espacio de datos y esa economía del dato. Y sobre todo, pues también dar a conocer las posibilidades de la compartición de datos, ¿no? Generando esos entornos de confianza fiables para que esa economía pues continúe siendo competitiva y eficiente. Al final, ¿por qué estamos promoviendo los espacios de datos? Porque al final están ayudando a que la industria turística pues tenga mejor conocimiento del perfil de sus clientes, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, ayudar a reducir costes, desarrollar nuevos modelos de negocio, pero también y sobre todo ayudar a que sea más sostenible y más resiliente. Sí, efectivamente, Loli, la verdad es que en estos últimos tiempos el tema de los datos, la cuestión de los datos, todo lo relativo a esa cuestión, pues está en boca de todos, igual que la sostenibilidad. Yo creo que son las dos grandes palancas sobre las que pivota actualmente el presente, no ya el futuro, sino el presente de la industria turística. Por eso, yo creo que, bueno, vamos a tener hoy una jornada bastante completa. Vamos a empezar, en primer lugar, con una presentación tuya, Loli, en la que vas, bueno, a enfocar un poquito este tema un poco más. Luego vamos a dar paso a un primer panel en el que vamos a profundizar en la cuestión del espacio de datos de la teoría a la práctica, porque al final, bueno, pues creo que ese trayecto es realmente importante. Luego vamos a tener una presentación de Carme Artigas, que es la secretaria de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial. Pasaremos a continuación a un segundo panel titulado Generando entornos de confianza para la compartición de datos, que también es otra de esas cuestiones también muy relevantes, el tema de la privacidad y la confianza sobre todo. Una segunda presentación, en este caso de Misa Lavaril, que es la Tourist Policy Officer de la Comisión Europea. Y terminaremos con el tercer panel, el último panel de la jornada, en el que vamos a poner el dato como eje central de la toma de decisiones y de la compartición de los mismos para ser, digamos, un poquito más competitivos. ¿Verdad, Loli? Así es, y bueno, veis arriba que tenemos ese logo, la Unión Europea está financiando este programa, el vertical de turismo dentro de la estrategia de datos de la Unión Europea. Estamos liderando y coordinando ese proyecto que se llama DATES y por lo tanto agradecer a la Comisión Europea pues ese apoyo y hacer posible ese tipo de eventos. Pues sin más dilación, Loli, vamos a ver esa presentación que ya tienes preparada para compartir. Adelante. Soy Dolores Ordóñez, directora de AnySolution, y hoy vamos a hablar del Espacio Europeo de Datos de Turismo. Para entender el contexto en el que estamos hablando, tenemos que ir a la Estrategia Europea de Datos, donde realmente la Unión Europea ha estado trabajando para establecer ese mercado único de datos para garantizar la competitividad de la industria, pero sobre todo esa nueva palabra que es la soberanía de los datos. Con soberanía, ¿a qué nos referimos? A volver a tener o recuperar el control de qué pasa con nuestros datos, tanto por parte de las empresas como por parte de los individuos. Cuando empezó a generarse toda esta estrategia europea de datos, la Unión Europea no tuvo en cuenta al turismo como uno de los verticales sobre los cuales se iba a trabajar. Tenemos que pensar que el turismo no es una política europea y, por lo tanto, queda fuera de muchísimas de las iniciativas que surgen por parte de la Unión Europea. Pero fue gracias al impulso del Estado español, conjuntamente con el apoyo de otros Estados miembros, por los cuales finalmente en esta estrategia europea de datos podemos ver que surgió el vertical de turismo. A partir de ahí se empezó a trabajar con las convocatorias e iniciativas de los espacios de datos y se ha creado una entidad que se llama el Data Space Support Center, ¿no? La entidad que da apoyo a todos los espacios de datos en todos los verticales, donde ya ha generado una definición para que todos tengamos el mismo concepto de lo que debe entenderse por un espacio de datos. El espacio de datos lo debemos entender como esa estructura descentralizada y por eso aquí estamos viendo que no estamos hablando de un data lake, ni de una plataforma, ni de un observatorio, que está basada en una serie de estándares para garantizar ese intercambio fiable de datos
entre los diferentes participantes, que pueden ser entidades públicas y privadas, de ese espacio de datos, pero siempre de una manera totalmente voluntaria. Pero además va a estar regulado con unos mecanismos que van a combinar esa gobernanza, también los criterios empresariales, porque tiene que haber unos modelos de negocio detrás de esos espacios de datos, de esa compartición de datos. Estamos hablando de la generación de la economía del dato, pero también jurídicos y técnicos para asegurar que realmente estamos en unos entornos de seguridad y fiabilidad que nos van a permitir trabajar en ese entorno de espacio de datos con lo que hemos puesto abajo, esas arquitecturas federadas. No vamos a inventar nada nuevo, sino con lo que existe vamos a generar unos nexos de conexión que van a hacer posibles ese intercambio de datos de manera segura, fiable y de confianza, ¿no? A partir de ahí, la Unión Europea lanzó diferentes convocatorias y una de ellas fue para el Espacio Europeo de Datos de Turismo y allí nos presentamos. AnySolution ha estado liderando esa iniciativa a nivel de Unión Europea y se aprobó un proyecto que le hemos llamado DATES, que es el Espacio Europeo de Datos de Turismo. El objetivo que tenemos con este proyecto es analizar qué está sucediendo en la compartición de datos en turismo a nivel de toda la Unión Europea para sentar las bases de lo que será el despliegue del futuro espacio europeo de datos de turismo, asegurando en todo momento que va a haber un control transparente al acceso, al uso y a la reutilización de esos datos. Pero como estamos hablando del turismo y además es fundamental asegurar que la actividad turística sea competitiva pero también sostenible, vamos a tener unos pilares claves que es esa competitividad, esa resiliencia y la sostenibilidad que van a asegurar que todas las acciones que se van a llevar a cabo en el ámbito del espacio europeo de turismo van en consonancia con estos pilares. Cuando presentamos la iniciativa, lo hicimos con un consorcio, es decir, con un grupo de entidades que vemos ahí en el recuadro amarillo, como hemos comentado, liderado por AnySolution, pero somos 13 entidades las que estamos trabajando conjuntamente para presentar a la Comisión Europea un documento que describa cómo debe ponerse en marcha el espacio europeo de datos de turismo. Entre estas entidades podemos ver que hay entidades públicas y privadas, pequeñas y medianas empresas y grandes multinacionales. Incluso podemos ver aquí que uno de los socios oficiales es el Ministerio Italiano de Turismo. Cuando presentamos la propuesta, además, quisimos ya empezar a generar ese ecosistema, ¿no? ese grupo de entidades que apoyaban y que nos van a llevar a validar todas las actividades que estamos llevando a cabo. Y por lo tanto ahí podemos ver que recibimos más de 50 cartas de apoyo por parte del sector turístico, tanto ministerios, tuvimos el apoyo de 7 ministerios nacionales de turismo a nivel de toda la Unión Europea, pero también de todas aquellas grandes empresas, aquellas entidades que representan asociaciones, clústeres de turismo a nivel de toda la Unión Europea. Es importante además que cuando empezamos a trabajar en el desarrollo o empezamos a pensar en la idea del espacio europeo de datos de turismo, lo hicimos desde una manera totalmente transversal, porque si está claro que el turismo es una de las industrias más transversales que hay en relación con otros verticales, como puede ser movilidad, agricultura, salud, energía, etcétera, también lo es con otras iniciativas que han surgido por parte de la Comisión Europea, como son los DIH, los Digital Innovation Hubs, o la iniciativa de Gaia-X, así como otras iniciativas de compartición de datos que existen a nivel de Unión Europea. Y cuando estamos trabajando en el proyecto, lo que es importante primero tener en cuenta es que las competencias de turismo están totalmente gestionadas o administradas de una manera totalmente diferente en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, hemos invertido el triángulo. A nivel de Unión Europea no hay competencias directas en turismo y luego, dependiendo de los Estados miembros a nivel nacional, estamos viendo que hay estados donde sí la competencia de turismo está a nivel nacional, pero en otros se han ya transferido a nivel regional e incluso a nivel local, ¿no? Entonces, ello nos genera ya una complejidad para entender quién tiene las competencias para gestionar correctamente la industria turística. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los 4 puntos sobre los que estamos basando las actividades de este proyecto? Por una parte, es generar ese ecosistema
de datos turísticos a través de una gobernanza común. Y eso es fundamental. Aquí estamos trabajando con pequeñas y medianas empresas, con grandes empresas, con sector público, privado, con organismos de investigación, universidades, etcétera. Y tenemos que entender cómo van a trabajar todos ellos conjuntamente. Pero además tenemos que definir que todos esos datos se van a compartir de alguna manera y tenemos que definir cuáles van a ser las reglas del juego, cuáles van a ser esas situaciones win-win que se van a producir y cómo vamos a asegurar que todas las entidades, independientemente de su tamaño o de su forma jurídica, van a ser capaces de trabajar en igualdad en esa nueva economía del dato. También tenemos que analizar cuáles van a ser esos requerimientos tecnológicos y no tecnológicos que van a hacer posible el poner en marcha ese espacio europeo de datos de turismo. Y por último, como ya hemos comentado al principio, la resiliencia y la sostenibilidad, que son pilares claves de la actividad turística. Pero profundizando un poco en lo que serán los casos de uso, tenemos claro, bueno, pues lo que sucede cuando estamos viajando, cuando vamos al aeropuerto, cuando llegamos al hotel, cuando estamos visitando cualquiera de las ciudades, pues hay una serie de elementos que son claves, ¿no? El incremento de la satisfacción del turista, el generar nuevas experiencias turísticas o el ahorro de recursos o ser cada vez más eficientes. Cuando vamos a un caso concreto clave, es el llamado viaje sin fisuras, ¿no? Lo que se llama en inglés el seamless travel. Es fácilmente entendible que si viajamos de un punto a otro, teniendo que hacer conexión en alguna ciudad, lo que nos gustaría es estar totalmente conectados con todos los modos de transporte, incluso cuando llegamos a una ciudad, recibir recomendaciones a dónde tener que ir, poder reservar un restaurante desde el propio móvil y que todo ello nos ayude a saber exactamente a qué terminal tener que ir, qué bus tener que coger, en qué parada tener que pararnos, ¿no? Esto es muy entendible, pero realmente muchas veces se nos liga con el aspecto de movilidad. Por lo tanto, vamos a ir a un caso de uso que es puramente turístico y es el que nos podemos encontrar cuando tenemos un hotel y el autocar que nos trae a los turistas y vamos a intercambiar esa información. Mucha de esa información todavía se realiza de manera telefónica y cuando estamos intercambiando y el factor humano está en medio, vemos que puede haber errores también, bueno, pues a través del uso del email, pero bueno, eso tampoco es lo más eficiente. Entonces, cuando vamos a analizar las entrañas y vemos cómo están organizadas las bases de datos, vemos que cada uno de los sistemas que se utilizan en las bases de datos son completamente diferentes. Por lo tanto, tenemos que empezar a entender cuáles van a ser esos procesos de limpieza de datos, los ETL, con qué estándares vamos a trabajar y qué conectores vamos a poder utilizar para facilitar ese intercambio de datos. Con ello, lo que vamos a lograr es ahorrar tiempo, generar nuevos modelos de negocio, por lo tanto eso va a tener un impacto económico y generar muchas eficiencias. El proyecto DATES es un proyecto que todavía está en marcha y lo que queremos es validar con el máximo número de actores del sector turístico posibles de toda la Unión Europea y por lo tanto en nuestra página web tenemos la posibilidad de convertirse en stakeholder del proyecto y por lo tanto invitamos a todos los que nos están escuchando a que se den de alta en un formulario muy simple para formar parte de ese documento que se va a entregar a la Comisión Europea que va a dar forma al Espacio Europeo de Datos de Turismo. Para finalizar, únicamente comentar que a nivel de España también se está trabajando muchísimo en la estrategia de datos y que hay un fondo dedicado de 500 millones de euros para los espacios de datos, de los cuales 100 millones de euros se van a dedicar exclusivamente para el turismo, con proyectos que van a ser de alrededor de unos 5 millones de euros para un máximo de 15 entidades. Por lo tanto, tanto las iniciativas que surgen por parte de la Unión Europea como las que pueden surgir a nivel de Estados miembros y en este caso de España van a ser un impulso muy grande para todo el sector turístico para que empiecen a sacar el máximo provecho, el máximo beneficio posible de los espacios de datos. Nada más por mi parte, únicamente que estamos impulsando el Espacio Europeo de Datos de Turismo y invitamos a todas aquellas entidades a que se unan a nosotros para hacerlo posible y que se ajuste a las necesidades y requisitos del sector turístico europeo. Muchísimas gracias.